En la última parte de esta serie de tutoriales hemos recibido la señal de PWM de receptor de radio comercial. Ahora tenemos las señales de aceleración, de giro, balanceo y cabeceo en nuestro código de Arduino. El siguiente paso es leer los datos de la IMU y crear el código de PID que estabilizará nuestro dron. Así que vamos a empezar. Este video es patrocinado por JLC PCB. En las últimas semanas han bajado sus precios. De 15 a 20% más bajo en la plantilla para SMD, un 25% en la PCB multicapa y de 5 a 20% en PCBs por lotes. Cosa interesante, puedes pedir placas con grosor de 2 mm hasta 0.4 mm. He pedido 10 de mis placas de 0.6 mm de grosor por tan solo $2 y el acabado es perfecto y muy profesional. Así que sube tus Gerbers y analiza las nuevas ofertas en jlcpcb.com para precios muy bajos. ¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos. En esta parte del vídeo leeremos los datos de giro y aceleración del módulo de IMU MPU6050. Este módulo tiene una comunicación de I2C, así que todo lo que tenemos que hacer es compartir tierra de 5 voltios con este módulo y los pines de dato y reloj. Esos pines en los Arduinos Nano y Uno son los pines analógico A5 y para datos el pin analógico A4. Conecto esos pines y ahora estamos listos para comunicarnos con este módulo. Primero vamos a leer algunos valores de giros. Para comunicarnos usando la conexión I2C tenemos que importar la librería Wire. Entonces vamos a la parte superior en el código y vamos a importar esa librería. Una vez tenemos eso, para arrancar la comunicación tenemos que usar la función de inicio en el ciclo de configuración. Añado esa línea y ahora tenemos que seleccionar la dirección de esclavo del módulo que vamos a comunicar. Si revisamos la hoja de datos del módulo de MPU6050, podemos ver que la dirección de esclavo para este dispositivo es 68 en un valor hexadecimal. Muy bien, ahora para hacer un reinicio e iniciar el dispositivo, tenemos que enviar un 0 a registro 6B, tal como podemos ver aquí en el mapa de registros de este módulo. Lo hago usando la función de escritura y finalizo la transmisión de la configuración. Ahora estamos listos para leer los datos del módulo. Veamos con más detalle el mapa de registros del módulo. Aquí podemos ver que los registros 43 a 46 tienen los datos con los valores de giros para los ejes X e Y. No vamos a leer los datos de giro Z en esta parte del proyecto. Probablemente te estés preguntando por qué hay 4 valores en lugar de solo 2. Bueno, porque cada valor de giro o aceleración se divide en 2 registros de 8 bits. Entonces tenemos que leer 2 registros y la combinación de estos dos nos dará el valor total. Tenemos la parte alta y la parte baja y los juntamos. Muy bien, en el bucle vacío arranco la transmisión una vez más con la misma dirección de esclavo y escribo la primera dirección de registro de giro, que es 43. Luego pido los siguientes 4 registros utilizando la función de solicitud. Eso me va a devolver 4 registros empezando por el registro 43. Estos 4 registros son exactamente los valores altos y bajos de los datos de giros X e Y. Para obtener los valores totales de giro, realizo una operación de OR entre el registro bajo y el registro alto, pero desplazando 8 bits. Eso me dará el valor total de 16 bits de cada dato de giro. Muy bien, ahora tengo los valores de giro guardados en la variable GiroRaw. Pero estos no son los datos reales de giroscopio, que tiene un valor de velocidad en grados por segundo. Una vez más, si revisamos la hoja de datos de este módulo, podemos ver que tenemos que dividir el valor sin procesar por 32,8 para obtener valores reales en grados por segundo. He seleccionado el rango de 1000 grados por segundo poniendo FLCell igual a 2. Y por eso tenemos que dividir el valor por 32,8. Hago eso y almaceno los datos finales en las variables de ángulo de giro RAW. Pero estas son valores de velocidad y nosotros queremos valores de ángulos. Para eso debemos integrar los valores en cada bucle. Las variables RAW son en grados por segundo, así que si multiplico ese valor por segundos, nos quedamos con grados, que es lo que queremos. Una vez tenemos el valor en grados, hacemos la suma de cada valor a la suma total en cada bucle y eso nos dará el ángulo final.
Para obtener el tiempo transcurrido he usado estas líneas y luego he multiplicado ese valor por los datos de giro de la IMU. Ahora, para probarlo, empiezo una comunicación en serie e imprimo los valores en el monitor de serie. Hago las conexiones en la placa de pruebas y subo el código donde imprimo solo los datos de giroscopio del eje Y, para este ejemplo. Como puedes ver, el valor cambia solo cuando hay movimiento de rotación. Cuando el módulo no se está moviendo, tengo este valor, que no es el 0. Eso significa que el módulo tiene un pequeño desfase de inicio. Para eliminar eso, primero debemos hacer una lectura de unos pocos datos, digamos 200, hacer la media de estos valores y restarla a todos los valores futuros. Hago eso y ahora, como puedes ver, tenemos un valor de casi 0. Los datos nunca serán perfectos. Eso es todo para el ejemplo para giros. Ahora hacemos lo mismo para los valores de aceleración. Pero en este caso necesito el X, el Y y también los datos de aceleración del Z. Para eso leeré estos 6 registros que comienzan con el registro 3B. Luego, una vez más, desplazo 8 bits para los valores altos y obtengo los datos completos y los llamo aceleración RAW. Para las aceleraciones tenemos que dividir el valor RAW por 4096 para poder obtener valores reales de aceleraciones expresados en Gs. Porque he seleccionado un rango de -8 a +8 Gs, tal como podemos ver en el manual del módulo. Muy bien, ahora tengo los datos de giro y de aceleración. Lo que quiero ahora es calcular el ángulo de inclinación del módulo. Para eso usaré una fórmula simple y muy común llamada fórmula de ángulos de Euler. Esta fórmula nos dice que podíamos obtener el ángulo de inclinación utilizando los datos de las 3 aceleraciones. Esta de aquí es la fórmula completa para cada ángulo. Entonces hago estas operaciones matemáticas y ahora tengo el ángulo obtenido con los valores de la aceleración. Finalmente, para obtener mejores valores, aplicamos un filtro complementario entre el ángulo obtenido con los datos de aceleraciones y los datos de giro. Esta es la fórmula para este filtro, donde unimos una pequeña parte de cada ángulo obtenido de giro o de aceleración. Así que añado estas líneas en mi código e imprimo el valor de ángulo Y en el monitor de serie. Muy bien, y aquí lo tenemos, este es el ángulo de inclinación del eje Y. Muy bien, ahora tenemos los ángulos X e Y, así que vamos a empezar el proceso de P y D. Tal como dije en el tutorial de P y D, que por cierto te recomiendo que veas, P y D significa proporcional, integral y derivado. En ese tutorial he creado un P y D para un solo eje utilizando esta balanza de metal y 2 motores sin escobillas. El proceso ahora es el mismo, pero utilizando 2 ejes y 2 pares de constantes P y D. Como en cualquier algoritmo de P y D, necesitamos el valor deseado. En nuestro caso, en el vídeo de hoy, ese valor deseado tiene que estar en un valor de grados. En el tutorial anterior, ese valor era 0 grados porque queríamos que la balanza de metal fuera siempre horizontal. Pero en este caso, en el vídeo de hoy, el valor deseado será el valor recibido del receptor de radio. Muy bien, electrónicos, ahora imagínate que este es el eje de rol del dron visto desde un lado. Y el ángulo deseado del P y D es 0, por lo que el dron vuela horizontal. Si queremos ir a la derecha, todo lo que tenemos que hacer es cambiar el ángulo deseado a, digamos, 10 grados. Eso girará el eje 10 grados hacia la derecha y el dron también se moverá hacia la derecha. Entonces, cuando el joystick del eje roll estará en la posición máxima, deberíamos tener un ángulo de giro deseado de 10 grados y -10 para el valor mínimo de roll. Lo mismo se aplica al eje del pitch. Para mantenerlo todo simple, no he utilizado el eje yaw en este tutorial. Muy bien, ahora como en el anterior tutorial de P y D, primero calculamos el error del algoritmo P y D. Este error es la diferencia entre el ángulo real y el ángulo deseado. Y para obtener el ángulo deseado, primero tenemos que mapear los valores de roll y de pitch de un rango de 1000 a 2000 a un rango de -10 a 10 grados, que es el rango que queremos. Y para eso he utilizado la función de map. Muy bien, ahora que tengo el error, aplico el algoritmo de P y D como en el tutorial anterior para ambos ejes.
La parte de PID son unas pocas líneas de código. Pero como pueden ver ahora, tengo una constante proporcional, una constante integral y una derivada para cada eje. Muy bien, cuando ya tengo el PID calculado, finalmente restringimos el rango de los valores de PID entre menos 400 y 400. Y hago esto utilizando estas líneas. Luego me aseguro de que el valor recibido del throttle está entre un rango de 1000 a 1700. Y con eso nos daría un rango libre de 300 microsegundos en que los valores de PID podrían actuar. Si el valor del acelerador podría subir hasta 2000, que es el máximo, no habría más espacio para que el PID haga su trabajo, porque la señal máxima para los ESC es de 2000 microsegundos. Muy bien, para la primera prueba, primero usaré una vez más la barra de metal de un solo eje y dos motores sin escobillas, ya que no tengo un soporte de jaula de pruebas de dos ejes. Una vez que el dron final esté listo, lo voy a probar fuera, y probablemente tenga una jaula de pruebas para drones. Pero hasta entonces veamos cómo funciona esto. Por lo tanto, recibo los datos de rol de receptor como hemos visto en el tutorial anterior. Una vez tengo esa señal, asigno el valor que recibo a un rango entre menos 10 y 10 grados. Y este será nuestro valor deseado para el algoritmo de PID. Calculamos el PID utilizando estas constantes en mi caso, y luego debemos crear una señal de PWM para los ESC. Tengo que decir que encontrar las constantes de PID no fue nada rápido. Tendrás que hacer muchas pruebas, tal como hemos hecho en el tutorial de PID anterior. Mira ese vídeo para más. Además, el rango de menos 10 a 10 grados no fue mi primer valor que probé. Así que lo que quiero decir es que dependiendo de tu dron y de todo tu sistema, tendrás que hacer muchos intentos y encontrar los buenos valores. Muy bien, ahora tenemos que escribir esa señal de PWM a los ESC. En este caso usaré la escritura de microsegundos del servo para hacer eso. Pero en la siguiente parte de este tutorial probaremos otra forma de hacerlo y veremos cuál es la mejor. El uso de las funciones ya hechas siempre creará un retraso mayor que el uso de interrupciones o de control de registros. Muy bien, en esta prueba la señal de PWM estará conectada a los pines 4 y 7. Tienes el código de prueba de un eje en la descripción a continuación. El valor será la señal de aceleración que recibimos más el valor de PID y un extra de 115 microsegundos para asegurarnos de que las hélices siempre estén girando al principio. Muy bien, hago estas conexiones, enciendo el receptor de radio, subo este código de ejemplo al Arduino y conecto la fuente de alimentación para los motores. El eje ahora está volando en línea recta, horizontalmente. Cuando muevo el joystick de rol, el dron va a girar hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo mismo pasaría en el caso del eje de pitch. Ahora podríamos controlar el dron y moverlo hacia adelante, hacia atrás con el canal de inclinación, del lado a lado con el balanceo y hacia arriba y hacia abajo con el acelerador. Al mismo tiempo, el algoritmo de PID controlaría el ángulo en caso de fuerza externa. Entonces, si muevo el eje, volverá a su posición inicial. Tengo que decir que esta configuración con la barra de metal no es la mejor. Primero, los cables se mantienen en el camino del movimiento de la barra. Además, las hélices son bastante grandes y vibran demasiado. Lo más importante es que la vara está hecha de metal y pesa mucho, y al mismo tiempo es bastante larga, por lo que tiene mucha inercia. Los motores son bastante baratos y no tienen la mejor precisión de respuesta. Lo que quiero decir es que el control PID podría mejorar mucho solo usando mejores materiales y un mejor marco de drones. Espero que usando este pequeño marco impreso en 3D todo mejore. Muy bien, ahora como extra, añado una pequeña parte al código que desactivará los motores cuando el throttle y el yaw estén en su valor más bajo durante aproximadamente 3 segundos y activará los motores con el acelerador a 0 y valor máximo de yaw. Cada vez que se activen los motores, el pin digital 13 se encenderá y veremos el LED rojo brillando. Para no crear grandes retrasos, uso la manipulación de puertos en lugar de escritura digital, como puedes ver aquí.
También añado un valor inicial para los motores de 115 microsegundos para que el dron no arranque con velocidad cero. Eso reducirá la turbulencia cuando se levante desde el suelo y asegurará que todas las hélices estén acelerando al mismo tiempo. Hemos visto el ejemplo de equilibrio de un solo eje con la barra de metal. Ahora creo el PID para dos ejes. El algoritmo es el mismo. Lo único diferente es que el ángulo deseado para un eje será la entrada de roll de receptor de radio y la entrada de pitch será para el otro eje. Si el dron se inclina hacia la derecha, el ángulo de roll aumentará y la suma de PID también. Si queremos estabilizar el dron y volver a la posición inicial, es obvio que tenemos que aumentar la velocidad de los motores de la derecha y reducirla a los motores de la izquierda para que el dron vuelva a estar horizontal. Por eso, al mismo tiempo, en los motores delanteros y traseros de la izquierda, tenemos que añadir el valor de PID de roll. Y para los motores delanteros y traseros derechos tenemos que restar el PID de roll. A ambos motores delanteros tenemos que sumar el valor de PID de pitch y a ambos motores traseros debemos restar el valor de PID de pitch. Y ya está. Ahora preparo mi PCB con el Arduino Nano siguiendo este esquema. Sueldo la IMU directamente en la PCB sin pines para ahorrar algo de peso y también para tenerla perfectamente plana. Añado los pines macho para las entradas de 4 canales en la parte superior de la PCB y los 4 ESC de salida, 2 en cada lado. Ahora, para suministrar 5 voltios al Arduino, voy a conectar una de las salidas de 5 voltios de uno de los ESC. Luego conecto el motor delantero izquierdo al pin 4, el motor trasero izquierdo al pin 5, el motor trasero derecho al pin 6 y el delantero derecho al pin 7. Las entradas del receptor son las mismas que en la última parte, los pines 8, 9, 10 y 12 del puerto B. Recuerda añadir también un pin de tierra y 5 voltios para suministrar energía al receptor. Muy bien, he quitado las hélices por seguridad. Sube el código con el control de PID de 2 ejes al Arduino Nano. También conecto el receptor, enciendo el transmisor y estamos listos para empezar. Puse el throttle en la posición más baja y el yaw a máxima durante unos segundos y los motores empezaron a girar con un pulso de 1115 microsegundos. Eso no debería ser suficiente para levantar el dron. Ahora cuando aumente el acelerador los motores ganarán velocidad. Además, si mueves el dron, deberías sentir los motores luchando contra el movimiento en sentido opuesto. Si inclino el dron hacia la izquierda, los motores de la izquierda deberían ganar velocidad y los de la derecha deberían bajar su velocidad. Muy bien, de momento esto funciona, pero es bastante peligroso intentar esto directamente con las hélices. Definitivamente deberías hacer más pruebas y ajustar los valores de PID. Pero en cualquier manera, asegúrate de que los motores estén girando en estas direcciones. Esto es muy importante. Asegúrate también de que las hélices empujen el aire hacia abajo. Muy bien, apriete los tornillos y conecta la batería del LiPo. Voy a ser sincero, la verdad es que fallé bastante este proyecto. No pude hacer que el dron vuele directamente. No pude encontrar los valores PID correctos y perfectos. He hecho 100 pruebas y sigo haciendo pruebas. El primer problema es que el dron es un tipo de dron de carreras. Es tan pequeño y todos los movimientos son muy rápidos en comparación con el gran eje de la barra de metal. Entonces las constantes de PID para el pitch no son las mismas que para el roll. Y el último problema es que no puedo probar esto fuera. Donde yo vivo es muy difícil, así que definitivamente necesito una jaula de pruebas. Así que hasta entonces no puedo hacer que esto vuele recto. Esto es lo que pasa si haces las pruebas dentro. De todos modos, si tú puedes salir para las pruebas, coloca en el suelo el dron y activa los motores. Ahora aumento el acelerador y el dron debería despegar. Incluso si lo haces volar horizontalmente, el dron es muy difícil de controlar ya que solo tiene un tipo de sensor. Eso significa que deberías hacer manualmente todos los controles. Para mantener la altitud, por ejemplo, también debería tener un sensor de presión y tal vez también un magnetómetro. Pero es bastante bien por ahora. Tienes que ser un buen piloto de drones para este dron, porque es muy difícil de controlar. Muy bien, así que como resumen,
recibimos la señal de receptor de radio. Mapeamos los valores desde un rango de 1000 a 2000 a menos 10 a 10 grados para el pitch y el roll. Al mismo tiempo leemos los datos de la IMU y calculamos el valor de PID según el ángulo deseado recibido con el controlador. A continuación, calculamos la señal de PWM y aplicamos esa señal al dron mediante la función de escritura de microsegundos. Al principio, en el código, calculamos el error de IMU, pero también escribimos 1000 microsegundos en los ESC para asegurarnos de que no entrarán en el modo de configuración. Verás, casi cualquier ESC entrará en modo de configuración si aplicamos un pulso de 2000 microsegundos antes de conectar la batería. Por cierto, debes asegurarte de tener todos los ESC configurados al mismo rango. Revisa mi tutorial sobre cómo hacer eso en un enlace debajo de este vídeo. Dejaré algunos enlaces en la descripción de este vídeo. Asegúrate de leerlos todos. Uno de estos será con la conexión para el módulo de IMU y un ejemplo de lectura de datos de giro. Luego tendrás un ejemplo de lectura de datos de aceleraciones. Así que tienes un sketch completo de lectura de ángulo real. También tienes un control total de un solo eje y el código final para ambos ejes del dron. Asegúrate de seguir todos los pasos. Lea toda la información y, muy importante, lea todos los comentarios en cada código. Eso debería ayudarte a entender mejor el código. Además, ten mucho cuidado con las hélices. Los drones pueden ser bastante peligrosos. En futuras partes veremos cómo adaptar la velocidad de los motores en función de la caída de voltaje de la batería, y también cómo utilizar las interrupciones para crear la señal de PWM para los ESC y mejorar el código completo. Este proyecto es más para aprendizaje y debo decir que no es el código perfecto y utiliza mucha información de otros vídeos que también publicaré en la descripción a continuación. Esta es la mejor manera para aprender cómo funciona un PID, cómo funcionan los drones y cómo construir el tuyo. Pero está lejos del mejor código de controlador de vuelo, así que le animo a probar cualquier código diferente y hacer tus propios cambios y ser creativo. Muy bien, en este momento del tutorial hemos controlado más o menos el dron. No de la mejor manera, pero es un buen comienzo. Intentaré mejorar el código lo mejor que pueda. Quédate atento a las publicaciones futuras. Y también revisa la serie de tutoriales anteriores donde he usado la plataforma de control de vuelo MultiWii. Espero que hayas disfrutado esta parte del tutorial, y si es así no olvides de hacer clic en el botón de me gusta y compartir el vídeo con tus amigos. Si tienes alguna pregunta sobre este vídeo o cualquier otro, simplemente déjala en la sección de comentarios o en mi página de preguntas y respuestas. Además, no te olvides de suscribirte y mirar todos mis otros tutoriales. Y también, si consideras ayudar mis proyectos, también visita mi página de Patreon. Así que gracias de nuevo y hasta luego, electrónicos.